Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Antonio Cuta Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, de código 62011766. Un saludo muy especial para el profesor José Cogollo, quien nos dirige la materia Metodología de la Investigación. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que se llama la recolección de información, análisis e informe final. Entonces pasamos a la primera parte de este tema, y es la población. Entonces comenzamos con que la población es la totalidad de elementos de ciertas características que se desea hacer inferencia o unidad de una unidad de análisis. Conjunto de elementos, de todos los elementos que se estudian para sacar conclusiones. Definir dicha población, clasificar las ideas, la objetividad, identificar los elementos que pues pertenecen o no a la población. Esto quiere decir que antes de iniciar con eso pues tenemos que hacer un estudio, qué tipo de poblaciones, mirar diferentes factores o ciertas características de la población, edad, tipo de trabajo, tipo de horarios, etcétera. En términos para definir la población, pues los elementos, las unidades de elementos y el alcance y el tiempo. Entonces, las muestras que se sacan de la población, aquí hay una pequeña gráfica. Entonces está pues por esta parte el tamaño, parte de la población seleccionada para obtener la información, pues para el desarrollo del estudio. Pasos para la selección de la muestra: definir la población, como anteriormente lo decía, es identificar el marco de la muestra, definir el tamaño de la muestra, seleccionar el procedimiento de muestreo y seleccionar la muestra. Entonces las diferentes pasamos a la diferencia entre muestra y población. Entonces la población es un todo y pues la muestra es una fracción o un segmento. El estudio de la muestra es más sencillo que el estudio de la población, pues tiene menos costo y lleva menos tiempos. Y en una población pues es un conjunto de elementos que se estudia para sacar conclusiones, definir la población y saber los elementos que pertenecen o no a la población. Entonces de aquí pasamos a la parte de la recolección de la información y fuentes. Entonces objetivos empíricos de investigación. Entonces en esta parte, cuando son personas, pues recurrir a unos instrumentos. ¿Qué instrumentos son? Entonces pues en esta parte están los cuestionarios, están las entrevistas, está el registro de conductas y las pruebas objetivas. Entonces la información en campo también, pues poner en práctica procedimientos para las personas definidas en la muestra, el uso de instrucciones para realizar la entrevista, la calidad de información que se va registrando o pues se va recogiendo. Los objetivos: obtener información válida y confiables. Esto siempre va a ser importante en este proceso, no ponemos no recogemos información que para nosotros, como nosotros los investigadores, puede ser como que tener cierto tipo de desconfianza. Entonces no es muy indicada recoger ese tipo de muestras. Entonces los datos, medio por el cual se prueban las hipótesis, se responde a las preguntas de la investigación y se logra los objetivos del estudio del problema. Entonces pasamos a los tipos de fuentes primarias. Entonces se obtiene información de forma directa, se toma directamente de donde se origina la información, o sea, un poco más objetiva. Información de primera mano. Las fuentes son personas, organizaciones, acontecimientos y en el ambiente natural. Es decir, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando sucede un accidente, entonces lo primero que miran es el área donde sucedió, después se van a las cámaras y después se van a los testigos. Digamos que hay un proceso. Fuente primaria puede ser el escenario donde sucedió, y ya pues vamos con fuentes secundarias y terciarias. Pero en esta parte pues estamos hablando de las primarias. Luego pasamos a las secundarias. No son las fuentes generadoras directas como lo habla anteriormente, generalmente son referencias, principales fuentes pues los libros, revistas, documentos y ensayos cuando estamos hablando de un proyecto de investigación. Entonces pueden ser validadas si el investigador sigue procedimientos sistemáticos adecuados a las características, la objetividad de la investigación, el marco teórico, la hipótesis o al tipo de estudio.
De acá pasamos a las técnicas de recolección de información. Entonces está la encuesta, la observación, la entrevista y el cuestionario. En la parte de la encuesta, entonces, cuestionario de preguntas muy precisas, formuladas a las personas seleccionadas. La observación es el uso sistemático de nuestros sentidos, pues eso es lo más común en la búsqueda de datos para resolver problemas de investigación. La entrevista, forma de interacción social para recolectar datos para la indagación. Y el cuestionario, método para obtener información de manera clara, de forma pues de que el estimado hay un estimado de preguntas y pues el informante resuelve las mismas. Entonces, la confiabilidad y la validez: es necesario obtener confiabilidad y validez para la calidad de los datos y pues para que sean más verídicos. La confiabilidad, la relación con una idea, pues donde el instrumento arroja unos resultados parecidos a los que se dan por primera vez. La validez, el instrumento exactamente lo que tiene que medir, no observa algo diferente a lo principal. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez: la improvisación, la utilización de los instrumentos no válidos. Los instrumentos podemos llamarlos como anteriormente pues lo decíamos por acá, unas encuestas, unas entrevistas. El instrumento indicado no es el instrumento indicado para el aplicador. Las condiciones no son buenas. No se conocen los instrumentos. Esta parte es muy importante porque dado que si los investigadores no conocen o tal vez conocen los instrumentos pero no saben distribuirlos de una manera coherente. Damos el ejemplo de que vamos a hacer un cuestionario, vamos a desarrollar un cuestionario para personas de la tercera edad. Pues existe un porcentaje considerable en el cual podríamos tener resultados no tan eficaces y pues tan concretos para el investigador y por ende pues para la investigación. Entonces esto haría que no fuera confiable y no fuera válido. Entonces hay que seleccionar muy bien la población, después seleccionar qué tipo de herramientas o qué tipos de instrumentos vamos a utilizar y pues seguir ese procedimiento de investigación. Después de la recolección de la información de fuentes, pasamos al análisis de interpretación. Entonces nos habla sobre las relaciones basadas en la teoría aplicada y aplicaciones de instrumentos basadas en los resultados, manifestación y aplicación de causales. Las secuencias han de ser sistematizadas a lo largo pues del estudio. Es importante tener presente que el proceso de evaluación de resultados para el análisis e interpretación de la información. En la parte del análisis e interpretación está el procesamiento y evaluación de los resultados. Esto nos lleva a la recolección, a lo recolectado pues por los datos. Se procede a la tabulación y la codificación. En esta parte pues, es algo más gráfico, son datos cuantitativos por llamarlo de alguna manera. Existen cuando se hablan de tabulación o codificación, pues porque ya va más en la parte numérica. Existen dos posibilidades para tabular, pues el procedimiento del informe. Entonces es manual o computarizado, pero pues en ambos casos hay que emplear códigos pues para manejar variables o indicadores y tabular los datos en hojas apropiadas con el fin de hallar distribución y frecuencia, y en otros pues para otros eso se puede hacer para otros datos similares. Después pasamos a el informe final en normas INCONTEC. Basándonos en la material de estudio que tenemos, dice que el informe final normas INCONTEC nos lleva a los pasos para presentar el informe final. Esto es el título, la formulación del problema, la introducción, la justificación, los objetivos generales y específicos, el marco teórico referencial, anexos, conclusiones, bibliografía. En los documentos finales, entonces se puede presentar, estos documentos finales se pueden presentar en forma escrita, gráfica, sonora o audiovisual. En esta parte el documento escrito, según el material de estudio, dice que debe tener presentación nítida y ordenada, debe estar
pues exento de errores ortográficos, gramaticales y de puntuación. Los requisitos según el informe final de normas ICONTEC dice que las márgenes pues facilitan una reproducción del documento pues más adecuada, más fácil, y dice que en las márgenes está izquierda de 3 centímetros, de derecha de 3 centímetros, de superior de 3 centímetros, inferior de 2 centímetros. En esta parte de las márgenes vamos a dar un ejemplo de cómo es que lo dice el material de estudio y por ende pues la norma ICONTEC. Entonces acá está la presentación y acá están las márgenes de las que hablamos. La introducción se toman 5 centímetros y después así se toman los 3 que dice en la parte superior. Bueno, pues esto sería todo sobre la recolección, información, análisis de datos. Muy grosso modo pues podemos concluir que es sumamente importante la recolección de datos para un proceso de investigación, un proyecto de investigación, que esa toma de datos no se tiene que hacer porque sí, porque ya, y no, simplemente tiene que hacerse un estudio donde pues se seleccione los mejores instrumentos, se seleccione una población, la edad, se seleccione pues muchas más cosas y hacer una selección muy buena de ese tipo de poblaciones que nos aporten veracidad, que nos aporten pues eficacia en nuestro proceso de investigación, en la recolección de datos. En ese informe final pues hay que estar muy pendientes. Bueno, pues esto sería como tal el tema del día de hoy, la recolección de información, análisis de informe final. Entonces, muchas gracias y esto ha sido todo por hoy.